Queridos amigos de Latin Cover Talks, no se pueden perder esta entrevista porque tienes que saber todo lo de los taxes en Canadá. En esta segunda emisión, de verdad que nos encontramos muy felices y seguramente en casa te preguntas, donde quiera que estés, en casa o en el coche, donde vengas y estés viendo este Latin Cover Talk, te pregunto, ¿hace cuánto llegaste a Canadá? ¿Sabes si tienes que pagar impuestos? ¿Eres estudiante? ¿Tienes permiso abierto? N cantidad de dudas que tenemos en el tema de los taxes. Tenemos a dos especialistas increíbles que nos acompañan el día de hoy. Doy la bienvenida a Cintia y Ricardo. Bienvenidos a esta tarde, mañana, noche, a la hora que ustedes lo quieran ver. Y es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo están? Cintia Medrano y Ricardo Calderón. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Oigan, gracias por venir porque para nosotros es sumamente importante. Justo platicábamos fuera del aire la importancia que tiene el tema de los taxes en Canadá. Yo tengo llegando pues estoy por cumplir 2 años acá en Vancouver y sé que los taxes son completamente diferentes a los que hacemos en México. Entonces, ¿nos pueden dar un pequeño como overview? ¿Cuál sería la diferencia entre los otros países? ¿No? En tu caso, Perú, ¿de qué país eres? También Perú. De Perú y de México, con los impuestos, los famosos taxes en Canadá. Bienvenidos. Muchas gracias por tenernos acá. Muchas gracias, Jan. Gusto conocerte también. Igual. Sí. Podríamos explicar que los taxes acá en Canadá, como los cobran, es progresivo. Entonces, mientras más ganas, más taxes vas a pagar. Okay. Y quien cobra los taxes es Canada Revenue Agency, CRA. Y lo que recolectan es para servicios públicos, por ejemplo, healthcare, por ejemplo, los colegios, las pistas, los buses, ¿no? Ok, podemos decir entonces que el CRA es como en México el SAT, como Hacienda. Sí. Ok, entonces sí. A toda la gente que nos ve, justo el tema del CRA, el CRA, es el tema como de Hacienda, que es quien recauda los fondos para poder apoyar a todo el sistema de vialidades, seguridad, tema médico y todo lo que utiliza el gobierno, ¿es correcto? Sí, correcto. Ricardo, Sí. ¿cuántos años llevas acá? Estoy ya casi 2 años. Okay. Ya tengo, en Perú he tenido bastante experiencia en tema de tributación y de planillas. Y bueno, eso me ha permitido acá insertarme, digamos, con relativa facilidad, ¿no? Habiendo entendido las diferencias entre cómo se hacen los impuestos en Perú, cómo se hacen los impuestos en Canadá. Para mí lo que más me llamó la atención fue que una persona como sujeto tributario paga impuestos por todos los ingresos que percibe, digamos, a nivel en general, ¿no? Ya sea dentro de Canadá o del extranjero, mientras que afuera, de repente en otros países, solo tienes que declarar y pagar impuestos por los ingresos que percibes en dicho país, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, más contrastante respecto a los ingresos, o sea, a los ¿tú impuestos de haces Canadá. una doble tributación, podríamos decir? No existe la doble tributación, existen tratados que nos permiten evitar justamente la doble tributación. Tenemos que declarar cuánto hemos ganado en nuestro país de origen, siendo residentes tributarios de Canadá, pero también tenemos que declarar cuántos han sido los créditos que hemos pagado, o sea, cuánto es que hemos pagado de impuesto, ya que eso nos genera créditos a nuestro favor. Bueno, pues ¿no? Todo esto y muchísimo más vamos a estar platicando en esta entrevista. Lo primero que les quiero preguntar, ¿cómo se llama la empresa? Es CM&A Bookkeeping and Tax Services, Inc. Ok, aquí puede estar apareciendo en pantalla, puede aparecer el link, sus redes sociales, los teléfonos. Importantísimo decirle a toda la gente que nos está viendo que si eres latino, si quieres hablar en inglés, si quieres hablar portugués, por supuesto que ellos van a tener la capacidad de poder atenderte como a ti te gustaría sentirte apoyado en un tema tan abierto. Entonces, ahorita empezamos a hablar ya de varias cosas, que si doble tributación, que entonces que si no, que si el tratado y demás. Entonces, ¿les parece si vamos por el principio? Sí. Ok. Tú llegas a Canadá. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que empieces a pagar impuestos? Vienes, por ejemplo, de estudiante. ¿Qué pasa? Porque además mucha de nuestra comunidad también son jóvenes. ¿Qué tienen que saber hacer? Cuéntenme. Acá se paga impuestos cada año. Empieza a fines... O sea, no hay un pago mensual, es un pago anual. No, es una declaración anual, es de enero a diciembre, que es el año fiscal, y luego se hacen los impuestos, empieza a fines de febrero y termina el 30 de abril. Y qué es lo que tienen que saber es que les van a dar, si trabajaron les van a dar formularios, por ejemplo la T4 sería el trabajo, si estudiaron es la T2202A. Entonces, si reciben dinero o si pagan por estudios, van a tener formularios. Si tienen dinero en el banco, también van a tener la T5. ¿Qué otra podría ser? Por ejemplo, si eres subcontractor, te pueden dar una T5018 o una T4A, por ejemplo. Claro. Ok.
Todos esos números Formularios. probablemente nos vamos a confundir todos los que estamos nuevos en el tema de impuestos. Eso significa que hay como diferentes formas y aplica Formatos, para sí. diferentes personas. Vamos a hablar en este caso exclusivo de estudiante. Alguien que llega a estudiar 18, 20 años, que está por acá llegando a Canadá, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Para que de repente no, se me olvidó pagar, no hice, no sabía, no tal. ¿Qué pasa? Es pedirle a la escuela el formato, la T2202A, que es el Official Tuition Form, se llama, ¿no? Okay. En el que va a salir cuánto es lo que pagaron en ese periodo, o sea, de enero a diciembre, por tuition a la escuela, ¿no? Y luego, si es que trabajaron, les van a dar una T4. Pero si no ganaron dinero. Si no ganaron nada, tendrían que poner lo que ganaron en el país de procedencia desde enero hasta la fecha de llegada a Canadá. Y si no ganaron, Si no ganaron nada nada, porque están cero. estudiando acá, es Cero. cero. A ver, Y acumulan. llegaron, vinieron a Vancouver en este caso, se fueron a estudiar acá, pagaron tuition, por supuesto, para que los admitieran, pero no tuvieron ingresos porque pues, no trabajaron. No Claro. Entonces, en ese momento, ¿es cero? Es cero. Sí. ¿Tienen derecho a servicios médicos incluso si no pagan impuestos? Sí. Ok. Ok, entonces por ahí vamos sacando algunas dudas, ¿no? Estudiante que llega, empieza a estudiar, paga un tuition, tiene que reportar cuánto pagó de tuition y si tuvo ganancia en su país origen, también tendría que pagar algo complementario, por lo que entiendo, Ricardo. No es que tengas una doble tributación, sino si en tu país pagas un 33% y tienes que complementar para poder llegar a los impuestos de Canadá, ¿pagarías esa diferencia o cómo funciona? Lo que pasa es que todos los ingresos que has percibido antes de llegar a Canadá no son tributables. O sea, el CRA no te va a cobrar impuestos por el ingreso que hayas percibido antes de llegar acá, antes de convertirte en sujeto tributario. Entonces eso no le corresponde al CRA. ¿En qué momento te conviertes en un sujeto tributario? Apenas tú recibes tu Work Permit o tu Study Permit, ¿no? En la puerta del aeropuerto. De hecho, ya a los días después vas a sacar tu SIN number, que obviamente va a estar vinculado y es un número muy importante, pero es a partir de tu fecha de llegada a Canadá. Si tienes, ya hablamos del tema de los estudiantes, pero si tú llegas con un Open Work Permit, no estás trabajando en Canadá, ¿tienes que pagar impuestos de cualquier forma? Sí, ya eres sujeto declarar. tributario. Ok, ¿después de cuánto tiempo? Fin de año. Claro, al año entre finales de febrero y 30 de abril del año siguiente al año de llegada. Ok, y en este caso, yo siendo mexicano, si pagué un 33% de impuestos, tendría que pagar la parte complementaria a esta cantidad que pude haber percibido en este ciclo. Claro, a ver, si tú, siendo sujeto residente, sujeto tributario en Canadá, has percibido ingresos en el extranjero, esos ingresos tienen que formar parte de tu declaración junto con los impuestos que tú has pagado. Obviamente va a depender de cuánto ha sido el ingreso total, porque Canadá, como es progresivo, se maneja por brackets. Entonces, va a depender cuánto sale el total del ingreso y del impuesto que tengas que pagar. Se deducen los créditos por los impuestos que ya has pagado y podría haber una diferencia. Y en el caso hubiese una diferencia, a ti tendrías que pagar el saldo, digamos, al CRA, ¿no? Pero mucho va a depender de cuánto sea tu ingreso total y cuánto sea el impuesto que tengas que pagar. Hablemos de esos brackets. ¿A partir de cuánto cambia un bracket? Empieza en 15,000 más o menos, ¿no? $15,000. Hasta 15,000 no eres hasta taxable. $15,000 anuales no pagarías. No deberías. No deberías de pagar impuestos en caso de haberlos generado en tu país de origen. Aquí. En general, combinado. Ok, combinado. World Income, perdón. Tu World Income. Sí, mundial. Ok, hasta $15,000. ¿Cuál sería el siguiente bracket? Está alrededor de los 45. 53,000, $54,000 de anuales. $15,000 a $53,000. Si hay un gran cambio de porcentaje de lo que tendrías que pagar. Pasas del 15%. Hablamos de que es un impuesto progresivo, que es lo que ustedes dicen. Mientras más ganas, más pagas. ¿Correcto? Sí. Pero pagas por el primero, por decirte, de 15 a 30, pagas 15%, por decirte, fijo, y luego desde 35,000 hasta 55,000 es otro 5% y así. Va y hasta aumentando 33,000, pero de bracket. No global, y Ya. hasta 33%, pero depende también qué es. Si es capital gains, por ejemplo, porque vendiste una propiedad, ¿no? Es 50%, pagas por 50% de lo que ganaste, pero es una cantidad fija. O sea, varía mucho, Sí, está ¿no? complicado. Sí, lo más fácil es cuando uno trabaja nada más y simplemente es por recibo y ya, ¿no? Pero
por ejemplo, cuando trabajas, el empleador te va a descontar income tax. O sea, ¿te refieres a que el empleador retiene? Exacto. El empleador te retiene un porcentaje de tus impuestos que automáticamente el empleador tendría que reportar ante el CRA. Sí. Y ya no tendrías que pagar tú esa parte que te retuvo. Sí. Entonces, pagarías el adicional a lo que no se te retuvo. Sí, ¿correcto? la mayoría de casos, cuando trabajaste para alguien todo el año, te terminan devolviendo por los créditos. Porque tienes créditos sobre todo, sobre la pensión, sobre trabajar. ¿A qué se le llama créditos? ¿Hay créditos créditos que ya pagaste? No, hay créditos hay dos tipos de créditos, es el non-refundable y refundable. ¿Pero qué son los créditos? O sea, la gente que no tiene ni idea, que escuchó ahorita la palabra créditos. Claro, es como un dinero, es un CPP amount. Claro, es como saldo que tienes a tu favor. Es como un dinero que te da el gobierno. Y efectivamente hay dos tipos, los que son reembolsables y los que no son reembolsables, ¿no? Tienes estos créditos, por ejemplo, los créditos no reembolsables son los créditos por estudios, por ejemplo. Por el pago de tuition te genera créditos no reembolsables. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los créditos? Tú tienes un ingreso y ese ingreso genera un impuesto a pagar. Entonces, dependiendo cuánto ha sido tu ingreso, el gobierno te puede dar créditos. Te está diciendo, ok, tú has tenido bajos ingresos en el año, te vamos a dar cierta cantidad de créditos para poder ayudarte. A ver, entonces, hasta donde estoy entendiendo, los créditos es como un apoyo que te da el gobierno para deducir tus impuestos. Tu obligación fiscal, sí. Así es. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Toda la gente que está viendo esta transmisión va a estar diferida, o sea, no estamos haciéndolo en este momento, pero si tienen preguntas, aquí puede aparecer también en pantalla todas las preguntas que les quieren hacer, tanto a Cintia como a Ricardo, y por supuesto a esta empresa que tiene ya mucho nombre acá, para poderles ayudar, ¿no? Y para que puedan acercarse con ustedes para contactar, hacer una cita, contratar sus servicios y demás, ¿no? Eso es sumamente importante. Yo estoy aprendiendo muchísimo en estos pequeños minutos de los que llevamos hablando. Yo no sabía ni que existía este tema de los créditos y entonces me funciona bastante bien saberlo ahora. Pero bueno, sería casi imposible ahondar en todos los temas de los impuestos completamente en una entrevista y aclarar todos, pero hasta ahí vamos bien. Pero a ver, ¿cuáles serían, por ejemplo, los errores más comunes que suceden con los primeros con las personas que llegaron al país, que apenas empiezan a acostumbrar al tema de impuestos? ¿Cuáles son los errores más comunes que suceden? A ver, uno de los errores más comunes que he visto, por ejemplo, son de las personas, los newcomers, que recién llegan aquí y se ponen a trabajar como self-employed. Por ejemplo, hacen temas de delivery, hacen trabajo de construcción, todos los trabajos que son, digamos, autónomos, que no son dependientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos ingresos, ese es un ingreso que el trabajador percibe, pero que el empleador no les ha aplicado ningún descuento. No les ha aplicado ni el impuesto al ingreso, que es el income tax, no les ha aplicado el descuento por el Canada Pension Plan. ¿Te refieres, cuando hablas de que no les ha aplicado el descuento, qué significa? ¿Que no les ha quitado ese dinero? No hay ninguna retención. O sea, les da el dinero íntegro. Sin deducciones, exacto. Entonces ellos tendrían que pagar eso que no les retuvieron. Y eso se paga después de haber hecho la declaración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas perciben ese ingreso durante todo el año y a la hora de hacer su declaración se dan cuenta de que tienen que pagar una fuerte suma de dinero. Entonces, siempre la recomendación es a todos los newcomers que vienen y quieren trabajar como self-employed, que traten en lo posible de poder reservar un 15 o un 20% de los ingresos que tienen para poder cubrir sus obligaciones fiscales a la hora de hacer su declaración de impuestos. Ok, es increíble. Oye, pues muchísimas cosas que nos estamos enterando el día de hoy. Gracias, Cintia, Ricardo, por su tiempo. Ya sabemos que tenemos muchísimas más cosas que consultarles. Ya conocemos las redes sociales, las podemos repetir, son tan amables. Claro, estamos en Instagram, nos encuentra como CMA_Vancouver. Claro, en Facebook también, pueden buscar CMA, Bookkeeping and Tax Services. Vamos a compartirles, como les digo, nuestro correo electrónico y nuestro número de WhatsApp para cualquier contacto que aquí está abajo, así que aquí abajo de esta entrevista van a poder encontrar ese link. Recuerden el código, el cupón de descuento de Latin Vancouver de $20 en su declaración anual, en los servicios de ellos como contadores. Y pues nuevamente gracias por estar con nosotros. Estamos seguros que muchísima gente, en mi caso yo quedé
con muchas más ganas de aprender lo que tengo que hacer y que estamos muy pendientes de todo lo que también tenemos derecho de poder recibir. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes, a su empresa que se dio el tiempo para venir a platicar con esta gran comunidad latina de Latincuber. Les mandamos un gran abrazo en este episodio de Latincuber Talks. Soy Jan Cárdenas, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.